El día de hoy voy a hablar sobre la parte de distribución en relación a la farmacocinética. Primero que todo, es importante que recordemos el concepto de farmacocinética. Tenemos que la farmacocinética, podemos decir que es un capítulo de la farmacología o una parte de la farmacología que lo que hace es que estudia la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción de las drogas. De cierta forma, podemos decir que lo que hace la farmacocinética es estudiar lo que el cuerpo le hace a la droga. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que el cuerpo le hace a la droga? Bueno, el cuerpo la absorbe, la distribuye, la metaboliza y por último la excreta. Entonces, en esta presentación vamos a hablar de la parte de distribución, o sea, la distribución de las drogas. Para eso, bueno, es importante recordar el concepto de absorción. Tenemos que la absorción, podemos decir que es el grado y la velocidad en que una droga deja su sitio de administración para llegar a la circulación. Cuando nosotros decimos grado hace referencia al número de partículas y cuando decimos velocidad, esto hace referencia a partículas sobre tiempo. Teniendo en cuenta el concepto de absorción, ahora es importante saber cuál es el concepto de distribución. Tenemos que la distribución es el paso del fármaco desde la circulación sistémica, o sea, desde la sangre, hacia los diferentes tejidos. Es importante saber que existen distintos factores o distintas variables que lo que hacen es que determinan la distribución. Dentro de estos factores podemos mencionar el flujo sanguíneo, la afinidad del fármaco por los tejidos y las características físico-químicas del fármaco, como lo son el grado de ionización, la forma y el tamaño, también, bueno, si el fármaco es liposoluble, hidrosoluble, todo eso. Teniendo en cuenta el concepto de distribución, nosotros podemos analizar la distribución con este gráfico. ¿Qué va a pasar? Que este gráfico lo que hace es que nos muestra la concentración plasmática, obviamente del fármaco, en función del tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando nosotros administramos un fármaco, ¿qué es lo que el fármaco tiene que hacer? Bueno, primero que todo, el fármaco tiene que absorberse, o sea, ir desde el sitio de administración hacia la sangre. Cuando el fármaco comienza a absorberse, si miramos el gráfico, vemos que la concentración plasmática del fármaco va aumentando. Entonces, esto me produce esa curva que se llama curva de ascenso rápido. O sea, esa curva de ascenso rápido sería la absorción. Ahora, una vez que el fármaco ya está en la sangre, el fármaco, ¿qué tiene que hacer? Bueno, lo que el fármaco tiene que hacer es distribuirse, o sea, tiene que ir a los tejidos. Recordemos el concepto de distribución que mencioné anteriormente. Bueno, ya sabemos que la distribución es el paso del fármaco desde la circulación sistémica, o sea, desde la sangre, hacia los diferentes tejidos. Entonces, como mencioné anteriormente, ya nosotros sabemos que una vez que el fármaco está en la sangre, tiene que ir a los tejidos. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que el fármaco no va a ir a cualquier tejido, sino que el fármaco va a ir primero a los tejidos que tienen mayor volumen minuto cardíaco. O sea, el fármaco va a ir primero a los tejidos que están más perfundidos. O sea, es como si el fármaco de todas formas fuera obligado a ir primero a esos lugares. Entonces, va a ir a los fármacos que van a estar más perfundidos, por más que ese fármaco no tenga afinidad por esos tejidos. Y eso se llama fase de distribución. Es decir, la fase de distribución es cuando el fármaco se distribuye, o sea, va a los tejidos más perfundidos, como el corazón, el hígado, el riñón. Entonces, ¿qué va a pasar después? Que el fármaco, cuando está en esos tejidos, o sea, los tejidos que están más perfundidos, si hay algún receptor, o sea, si tiene algún receptor dentro de lo que sería el mecanismo de acción del fármaco, ese fármaco puede actuar. Pero si el fármaco no tiene afinidad a esos tejidos, a pesar de que puede actuar, ese fármaco lo que hace es que se va a ir, o sea, se va a ir ahora a los tejidos afines. Fíjense que cuando el fármaco se distribuye, en el gráfico, lo que hace es que produce una curva de descenso rápido. Esa curva es la de distribución que está señalada allí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que luego de que el fármaco se distribuye,
va a los tejidos afines, como mencioné anteriormente. Y cuando va a los tejidos afines, fíjense que se hace una curva de descenso mucho más lenta. Y eso es lo que se llama redistribución. O sea, la redistribución está determinada por la afinidad del fármaco por los tejidos. Entonces, el fármaco va a ir a la grasa, al músculo, al hueso, que si recordamos, estos son sitios de depósito de fármaco. Entonces, el fármaco va a ir a esos sitios de depósito y se va a quedar allí. Después, cuando se necesiten, desde los sitios de depósito va a ir a la sangre de vuelta. Entonces, podemos decir que el fármaco primero se absorbe, después se distribuye, que es cuando va a los sitios más perfundidos, que eso produce una curva de descenso rápido, y luego se redistribuye, que es cuando el fármaco va a los tejidos afines, y ahí se queda hasta que lo necesitemos. Ahora, un punto que es importante tener en cuenta es que los fármacos pueden tener o no un efecto a nivel del sistema nervioso central. Entonces, hay que saber que el hecho de que un fármaco afecte o no el sistema nervioso central, eso va a depender de que si ese fármaco atraviesa o no la barrera hematoencefálica. Obviamente, los fármacos que sí la atraviesan sí van a afectar el sistema nervioso central, y los fármacos que no la atraviesan no van a afectar el sistema nervioso central. Entonces, si hablamos específicamente de aquellos fármacos que sí atraviesan la barrera hematoencefálica, estos tienen que ser drogas, por ejemplo, que sean no polares, como dice acá el cuadro, es decir, que son drogas que son liposolubles, como por ejemplo los psicofármacos, que estas, como son liposolubles, van a atravesar la membrana. También tienen que ser drogas de bajo peso molecular, como la ceftriaxona, que es un antibiótico. Bueno, esto también va a atravesar la barrera hematoencefálica. Y también las drogas con nitrógeno terciario, como la atropina, que estas, bueno, también van a pasar la barrera. Ahora, en cuanto a los fármacos que no atraviesan la barrera hematoencefálica, en este caso podemos mencionar las drogas polares, es decir, que son drogas que son hidrosolubles, como por ejemplo los aminoglucósidos. Hay que saber que los aminoglucósidos son nefrotóxicos, ototóxicos, bloqueadores de la placa motora. De hecho, esos aminoglucósidos son unos antibióticos muy famosos por esos efectos adversos que tienen. Entonces, obviamente estos no van a pasar por esta barrera, o sea, no la van a atravesar. También aquellas drogas que tienen alto peso molecular, como por ejemplo los macrólidos. O sea, los macrólidos, recordemos que son un grupo de antibióticos. Fíjense el nombre, o sea, macrólidos, o sea, que son grandes, moléculas grandes de alto peso molecular. Entonces, estas obviamente no van a atravesar la membrana. Y también podemos mencionar las drogas con nitrógeno cuaternario, o sea, estas tampoco van a atravesar la barrera. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tenemos un paciente con una meningitis, recordemos que el agente etiológico más frecuente de la meningitis es el neumococo. O sea, no es el meningococo. El meningococo es mucho más grave, pero el neumococo es el más frecuente. Entonces, ¿qué va a pasar? Es importante saber que el neumococo produce neumonía en el pulmón y también va a producir meningitis en el sistema nervioso. Entonces, a este neumococo nosotros lo podemos matar con ceftriaxona y macrólidos. ¿Qué va a pasar? Que nosotros tenemos que saber, o sea, es importante saber dónde está el neumococo. ¿Por qué? Porque si el neumococo está en el pulmón causando una neumonía, nosotros podemos usar ceftriaxona y macrólidos, porque los dos, o sea, lo van a matar. Pero si el neumococo está en el sistema nervioso causando una meningitis, tendríamos que usar ceftriaxona sí o sí. ¿Por qué? Porque la ceftriaxona atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces, el punto es que en una meningitis no se usa macrólidos, por más que,
ya sabemos que estos macrólidos igual me van a matar el neumococo. ¿Por qué? Porque el macrólido no me va a atravesar la barrera hematoencefálica, entonces no me va a servir. Por lo tanto, nosotros vamos a usar en la meningitis la ceftriaxona. ¿Por qué? Porque me va a matar el neumococo y también, obviamente, me va a estar atravesando la barrera hematoencefálica y me mata el neumococo. Bien, teniendo en cuenta eso, ahora es importante saber este concepto, o sea, es importante saber sobre los sitios de depósito. Entonces, tenemos que los sitios de depósito son aquellos tejidos del organismo que se comportan como reservorio, acumulando fármacos para luego liberarlo. Es decir, los sitios de depósito podemos decir que son lugares de reservorio y en esos lugares va a quedar guardado el fármaco. ¿Para qué? Para que después sea liberado cuando se necesite. Dentro de los sitios de depósito tenemos las proteínas plasmáticas, los depósitos celulares y los depósitos transcelulares. Si hablamos específicamente de las proteínas plasmáticas, bueno, acá en esta imagen, bueno, esto es un dibujo, esto es un proteinograma por electroforesis y acá, a partir de las cargas de las proteínas, yo puedo ver la albúmina o las globulinas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tenemos ácidos y bases. Generalmente los ácidos son más afines a unirse a la albúmina y las bases son más afines a unirse a las globulinas. Entonces, si tenemos dos fármacos que se unen a distintas proteínas, no pasa nada, no hay problema entre los fármacos. Ahora, si los dos fármacos se unen a la misma proteína, ahí sí vamos a tener un problema, o sea, los fármacos se van a molestar y uno va a desplazar al otro y eso, bueno, es una interacción, que es otro tema que también es importante que conozcamos. Entonces, lo que es importante acá es que hay fármacos que se van a unir a proteínas plasmáticas. ¿Por qué? Porque las proteínas van a actuar como sitios de depósito. Y bueno, es importante tener en cuenta el concepto de interacción, o sea que si tenemos dos fármacos que se unen a distintas proteínas, no pasa nada, no hay problema entre esos fármacos, pero si esos dos fármacos se unen a la misma proteína, ahí sí vamos a tener problemas porque los fármacos podemos decir que de cierta forma se van a molestar y uno va a desplazar al otro y bueno, y eso es una interacción interacción es otro tema que hay que saber que bueno, pues vamos a tratarlo en otro video. Bueno, otro depósito que tenemos van a ser los depósitos celulares, que lo más importante son músculo, hueso y grasa. Podemos preguntarnos, o sea, ¿qué fármacos se unen a estos lugares? Entonces, por ejemplo, dentro del músculo encontramos un grupo de fármacos que se llaman digitálicos, que son fármacos que se utilizan para la insuficiencia cardíaca. Hay un fármaco que es muy famoso que está dentro de este grupo que se llama digoxina. También tenemos el tiopental, que aparte de almacenarse en la grasa, también se almacena en el músculo. Ahora, a nivel del hueso, tenemos el plomo, las tetraciclinas, que son unos antibióticos, y otro antibiótico que es la clindamicina. Dentro de lo que es la grasa, vamos a encontrar el tiopental, que también se almacena en el músculo. También vamos a tener las benzodiazepinas, los antipsicóticos, los antidepresivos, los órganos fosforados, que serían los COFA, o sea, los compuestos de órganos fosforados anticolinesterasa. Bien, y también tenemos depósitos transcelulares. En este caso podemos hablar de la endolinfa, perilinfa, humor acuoso, humor vítreo, líquido sinovial y el circuito enterohepático. Entonces, todos estos, si nosotros los analizamos, tienen un volumen muy pequeño. Por eso, en estos sitios se dice que estos sitios no tienen trascendencia en la duración del efecto del fármaco, pero sí pueden producir toxicidad. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. O sea que si tenemos un fármaco y ese fármaco se almacena en estos sitios, lo que va a pasar es que el efecto de ese fármaco en el organismo no va a durar más tiempo o menos tiempo, porque son líquidos de muy escaso volumen. Pero lo que va a pasar es que el hecho de que ese fármaco se almacenó allí, o sea, en esos lugares,
es importante. ¿Por qué? Porque ese fármaco me puede producir toxicidad. Entonces, como ejemplo, podemos hablar de los aminoglucósidos que mencioné anteriormente. Como había dicho, los aminoglucósidos son nefrotóxicos, ototóxicos y bloqueadores de la placa motora. Entonces, fíjense que como son ototóxicos, estos aminoglucósidos se van a almacenar en la endolinfa y perilinfa, o sea, se almacenan en el oído. Entonces, podemos preguntarnos, ¿los aminoglucósidos, su efecto va a durar va a durar más tiempo o menos tiempo por almacenarse en la endolinfa y la perilinfa? Bueno, la respuesta sería que no. ¿Por qué? Porque son líquidos de escaso volumen. Ahora, me puedo preguntar, ¿pueden producir toxicidad a nivel de la endolinfa y perilinfa por almacenarse allí? Y bueno, la respuesta sería que sí, o sea, sí pueden producir toxicidad local. O sea, pueden dejar, por ejemplo, sorda a la persona o pueden producir un trastorno del equilibrio. Bien, teniendo en cuenta eso, podemos hablar específicamente del circuito enterohepático, que esto es muy importante. Se dice que el circuito enterohepático es un depósito dinámico de fármaco, porque parte del fármaco se elimina por vía digestiva y parte del fármaco se reabsorbe por vía mesentérica porta. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, lo que va a pasar es que el fármaco, cuando llega al hígado, en el hígado lo que va a pasar es que el fármaco se va a conjugar con algún compuesto. Cuando el fármaco se conjuga con algún compuesto, lo que va a pasar es que después el fármaco se excreta hacia el tubo digestivo por la bilis. Cuando el fármaco llega al tubo digestivo, lo que va a pasar es que el fármaco se desconjuga. ¿Y qué va a suceder? Que parte del fármaco se inactiva, o sea, por metabolismo de las bacterias intestinales, y lo que va a pasar es que se va a excretar, o sea, se va al inodoro con la materia fecal. Y otra cosa que va a suceder es que también parte del fármaco se reabsorbe y regresa al hígado. Esto es importante, ¿por qué? Porque esto nos permite entender desde el punto de vista farmacológico dos cosas. O sea, nos permite entender que el circuito enterohepático es una forma de excreción de fármaco y que los fármacos que hacen circuito enterohepático, o sea, ese fármaco no se elimina de una, sino que se va eliminando de a poco. O sea, en cada vuelta del circuito se va eliminando un poquito de fármaco. Por eso se dice que es un depósito dinámico, porque parte se va y parte vuelve, o sea, parte regresa. Bueno, esto ha sido todo por el video, espero que les haya sido de utilidad, no olviden suscribirse, darle like y compartirlo.